Listo. Entonces nosotros quedamos la clase pasada hablando un poco de la isomería de los compuestos de coordinación, ¿cierto? Y empezamos a hablar también un poco sobre las teorías asociadas para, de alguna manera, describir o de alguna manera, como veremos hoy, predecir las propiedades que tienen esos compuestos de coordinación. Entonces hablamos de la regla de los 18 electrones, ¿cierto? Que digamos que en los compuestos de coordinación, ya que están participando metales de transición, tenemos los orbitales T disponibles y sumados con los electrones que podemos tener en los bloques S y P, ¿cierto? Pues eso nos da una suma de 18 electrones. Entonces los compuestos de coordinación tenderían a tener 18 electrones, ¿vale? Pero como les dije, esa fue una idea inicial, pero para la gran parte de los compuestos de coordinación, pues no funciona. Lo que sí funciona es la teoría de enlace-valencia y la teoría de campo cristalino de la que hablaremos hoy. La teoría de enlace-valencia, recuerden que toma los conceptos de la hibridación de los átomos y la aplica aquí para la hibridación de los iones o los átomos metálicos presentes en esos compuestos. El problema es que para poder aplicar esa teoría, ella solamente me sirve para justificar o explicar lo que nosotros ya vemos a priori de manera experimental. O sea que debemos conocer más o menos cómo es la estructura de cristalina, o sea, más o menos describir cómo sería la geometría alrededor del átomo central y también deberíamos tener, para poderla aplicar, medidas de la susceptibilidad magnética de cada uno de esos compuestos. Recuerden que esa medida de susceptibilidad magnética, como les dije la vez pasada, pues está relacionada precisamente al comportamiento paramagnético o diamagnético que puedan tener esos compuestos de coordinación. Entonces, para el día de hoy yo les dejé una tareita. ¿Quiénes intentaron hacer o aplicar la teoría de enlace-valencia a esos dos complejos que están por ahí? Que yo les comenté que me tocó sintetizar precisamente en la nacional, o sea que esos valores que están ahí son valores experimentales reales. Luis dice que lo intentó, bueno, Luis lo intentó, yo también. Darcy, ¿quién más? ¿Pero lo completaron o solamente lo intentaron? Nicole lo intentó solamente. Entonces vamos a retomar, ¿listo? Vamos a retomar lo que hicimos nosotros la clase pasada y lo vamos a aplicar a este par de compuestos, antes de empezar con lo de campo cristalino. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero aplicar la teoría de enlace-valencia, vamos a ver Darcy, vamos a ver Luis si les quedó bien. Vamos a ver. En el caso de este complejo que está por aquí, vamos a ir repasando de una vez. ¿Cuál sería el nombre de ese compuesto? ¿Cuál será el nombre de ese compuesto? No, no, Angie, no está bien. ¿Quién más? ¿Quién se anima a darme un nombre para ese compuesto? Pero no todos que me aturden aquí de mensajes, no los alcanzo a leer. Casi, Sebastián, casi. No, Nicole, porque ese no es el ligante cianuro, ¿cierto?
Es el ligante tiocianato. Entonces ese compuesto, tampoco. Ese compuesto se llama el tetratiocianato cobaltato, ¿cierto? Cobaltato. O sea, Daniela tiene razón ahí en ese punto. Por lo que no tienen razón es en el número de oxidación del cobalto. Aquí el mercurio está trabajando con más 2. ¿Por qué sé que es más 2? Porque el mercurio puede tener dos números de oxidación. Mercurio más 2 y mercurio uno. Pero el problema del mercurio uno es que es un ion diatómico, o sea que el mercurio uno realmente es Hg2 con carga más 2. Así es la estructura del ion mercurio más uno. O sea que por eso, si está un solo mercurio acá, pues es de suponer que el mercurio está trabajando con número de oxidación más 2. O sea que el ion complejo trabaja con menos 2. Este será el tiocianato, que es un ion con carga negativa. Entonces, para que me dé menos 2, pues el cobalto debe trabajar con más 2. O sea que sería tetra, tiocianato, cobaltato, 2 de mercurio 2. Hay que especificar también el número de oxidación del mercurio porque tiene varios, ¿vale? E inclusive podrían utilizar el tetraquis, ya que el tiocianato pues es un ligante que es polisilábico, ¿vale? Y entonces, además, ese ligante tiocianato que tienen aquí es un ligante monodentado, lo que significa que el cobalto, pues en este compuesto tiene un número de coordinación de 4. ¿Listo? Este datico que está por aquí es precisamente ese dato de susceptibilidad magnética. Mientras más grande sea este mu que está por acá, mientras mayor sea este valor, significa que el compuesto tiene más electrones desapareados, que tiene más comportamiento paramagnético. Y entonces vamos a tratar de ajustar eso que tenemos ahí en el modelo de enlace de valencia. Entonces fíjense que el cobalto está trabajando con número de oxidación más 2. ¿Qué significa? Que la configuración electrónica de ese cobalto inicialmente es argón 4s2 3d7, que usamos nosotros el cobalto la vez pasada. O sea que el cobalto más 2, ¿cierto? Pues es quitarle 2 electrones a esta configuración electrónica, o sea que sería un 3d7, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es, pues, hacer una representación de esos orbitales que hacen parte del ion metálico. Entonces, en este caso, aquí vemos los 5 3D y luego de los 5 3D van los 4S por acá y van los 4P por acá. Bueno, aquí la embarré porque puse 4S donde no debía. 4S y 4P. ¿Listo? Entonces, lo segundo que debo hacer es ubicar precisamente los electrones que yo tengo disponibles. Entonces, el cobalto más 2 que está acá tiene 7 electrones en el orbital 3D. Es decir, que yo tendría que ubicarlos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí tengo mis 7 electrones, ¿vale? Cuando yo tengo un número de coordinación de 4, ¿cierto? Significa que yo tengo dos posibilidades. O que el compuesto sea cuadrado planar o que el compuesto sea tetraédrico, ¿cierto? Cuando tenemos un compuesto que es cuadrado planar, entonces la vez pasada les dije que la hibridación que tiene que tener el átomo central debe ser DSP2. Esa es la hibridación para una cuadrado planar. Y si es un complejo que tiene geometría tetraédrica, pues la hibridación de ese átomo central tendría que ser sp3. O sea, tenemos las dos opciones. Podemos acomodarlos de las dos. Pero entonces fijémonos en el valor de la susceptibilidad magnética. Fíjense que la idea de la tarea era que ustedes compararan estos dos compuestos, ¿cierto? Justificando primero la geometría y segundo esas propiedades magnéticas. Si este compuesto tiene una mayor susceptibilidad magnética que el otro compuesto, significaría que este debe tener más electrones libres. ¿Listo? Y si tiene más electrones libres,
pues en este caso, en este complejo que yo tengo acá, si debe tener varios electrones libres, pues ¿qué hago con estos electrones que están desapareados? Pues los voy a dejar igual, ¿cierto? Porque lo que yo quiero justificar es precisamente que mi material es paramagnético. Entonces no debo aparear los electrones aquí, ¿cierto? Los necesito desapareados para que me justifique esta propiedad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los tiocianatos, voy a hacer aquí una representación, no hace falta hacerlo, ¿cierto? Recuerden que es un ligante ambidentado que se puede unir por el azufre o por el nitrógeno. Entonces, en este caso, por el azufre, tiocianato, por aquí sería isotiocianato, tiene dos electrones que puede compartirle al cobalto, entonces llegará. Primer tiocianato llega a este orbital, ¿cierto? No va a llegar acá, necesito que queden desapareados. El segundo llega acá, el tercero llega acá y el cuarto llega acá, ¿vale? Y entonces, ¿qué estoy justificando? Vean aquí que deben participar cuatro orbitales atómicos del ion metálico acá, o sea que estos se deben combinar para formarme cuatro orbitales híbridos y esos orbitales híbridos sí serán los que recibirán los electrones de los tiocianatos, o sea que voy a tener cuatro orbitales híbridos que serán el resultado de la combinación de un orbital S y tres orbitales P. O sea que tendré cuatro orbitales sp3, todos de la misma energía. Y entonces aquí estoy justificando qué tipo de geometría. Pues si tiene sp3 significa que el complejo es tetraédrico y complejos de cobalto en este caso son tetraédricos. No sé si se acordarán que les dije que los del periodo 4 pues tienen esa tendencia a tener complejos tetraédricos. En el caso de número de coordinación 4 para los periodos 5 y 6 cuadrado planar. Entonces aquí estoy justificando, vean, tetraédrico tiene esta hibridación, o sea que correspondería ¿qué? A este número de coordinación que tiene el compuesto, ¿cierto? Y al tener tres electrones desapareados, también estoy justificando, pues, el paramagnetismo que tiene la molécula. Entonces digamos que esta sería la representación de aplicar los conceptos de la teoría de enlace-valencia a ese compuesto de coordinación. Podríamos hacer exactamente lo mismo con el otro compuesto, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese otro compuesto que está ahí? ¿Cómo se llamará este? Listo, listo, muy bien, Nicole. Así se llama ese compuesto, muy bien. Tenemos aquí el ion tiosulfato, ¿cierto? Lo conocerán ustedes del tiosulfato de sodio utilizado en las geometrías por allá en química analítica, ¿cierto? El ion tiosulfato tiene carga menos 2, o sea que el ion complejo debe tener carga más 2, ¿cierto? En este caso, pues la etilendiamina es un ligante bidentado que es neutro, o sea que el níquel es el que debe trabajar con número de oxidación más 2. ¿Cuál sería el número de coordinación de ese compuesto? 6. Muy bien, Luis. Porque la etilendiamina al ser bidentado, pues voy a tener número de coordinación 6. Entonces, ¿qué esperaría yo? Que la geometría de ese compuesto debería ser octaédrica, que corresponde a una hibridación del níquel en ese ion complejo sp3d2, ¿cierto? Y entonces, primero, vamos a hacer la configuración electrónica del níquel, ¿cierto? El níquel solito tiene una configuración electrónica que es argón. Vean que aquí yo no le pongo más ni punto, yo no sé por qué se inventan ustedes esas vainas, que no se le ponen más ni nada. Todavía me acuerdo del primer parcial. 4s2, 3d8. ¿Listo? Y hay que poner el gal noble porque eso hace parte de la configuración electrónica. Vean, no pongo ningún más, no pongo 4 y las S y P pegadas, todo aquí, cada orbital por separado. El níquel más 2, pues entonces
su configuración electrónica será argón. Debo quitar 2 electrones, pues quito los del 4s, el nivel más alto de energía, ¿cierto? Entonces me va a quedar 3 de 8. Entonces vamos a hacer los cajoncitos. Vamos a hacer la representación. Estos primeros cajoncitos me representan a los orbitales 3d que tiene el níquel más 2. Luego sigue el 4s, ¿cierto? Y luego siguen los 4p. ¿Listo? Vamos a acomodar los electrones que tiene el ion solito. Entonces el ion solito, como es un D8, pues debe tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Tiene 8 electrones. Vean lo que tengo acá. La susceptibilidad magnética también tiene un valor indicándome que ese compuesto debe ser paramagnético, ¿cierto? Debe ser paramagnético. Pero entonces, si es paramagnético, pues debe tener electrones desapareados. Entonces, fíjense que aquí el níquel ya de por sí tiene 2 electrones desapareados. ¿Qué significa? Que no los debo juntar. Los tengo que dejar así quieticos. Tengo que justificar esa propiedad magnética. Entonces, ahora vengo, me mole ahora el rojo, no. Poner los electrones del tiosulfato. Tiosulfato es un ligante, perdón, de la etilendiamina. La etilendiamina es un ligante bidentado, ¿cierto? Este que está acá. O sea que cada etilendiamina aporta 4 electrones. Es decir, la primera etilendiamina va a aportar 4, ¿cierto? La segunda aporta otros 4. Y la tercera, pues ya como esos orbitales están llenos, pues entonces ahora hago uso de los orbitales que siguen. Entonces en este caso, en el nivel energético número 4, 4p, tendré los 4d y entonces la etilendiamina, para poder formar ese enlace, necesitaría usar estos dos orbitales. Aquí lo que estoy representando es que estos 6 orbitales que están aquí se tienen que combinar para formarme 6 orbitales híbridos. Recuerden que el número de orbitales híbridos que se forman es igual a la cantidad de orbitales atómicos que se combinan. Entonces, realmente aquí las etilendiaminas van a llegar es a los orbitales híbridos. De estos 6 que se van a combinar, se combinan un S, se combinan 3p y se combinan 2d. Entonces voy a tener 6 orbitales híbridos y ahí es donde van a llegar las etilendiaminas a formar los enlaces para que todos tengan la misma energía, ¿cierto? Y vean que con esa hibridación sp3d2 estoy corroborando acá, confirmando o explicando la hibridación que debería tener el níquel para poder tener un número de coordinación de 6. Y además, con este par de electrones que quedaron aquí desapareados, estoy justificando también su comportamiento paramagnético. Y ahora, si yo comparo los dos compuestos, claramente se ve que este tiene 3 electrones desapareados y este tiene 2. O sea que la medida experimental también se ajusta. Es correcto que este debe tener una susceptibilidad mayor a este. Ambos son paramagnéticos, pero este es mayor porque tiene más electrones desapareados que el otro compuesto. Entonces, fíjense que también podemos hacer ese tipo de comparaciones, hacer ese tipo de justificaciones viendo el número de electrones desapareados, así como lo hicimos nosotros aquí en el ejercicio de la vez pasada, que este es débilmente paramagnético porque solamente tiene un electrón desapareado y este es fuertemente paramagnético, o sea, porque tiene varios electrones desapareados. Entonces, vean que aquí el comportamiento también se puede mantener. Igual, fíjense que esto no hay que echarle mucha tierra, realmente solamente es acomodar los electrones en los orbitales disponibles del ion metálico o del átomo metálico presente en el compuesto de coordinación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, yo tenía una pregunta acerca de las cajitas. Sí, señor. O sea, es que ¿cómo sé la secuencia de las cajitas? ¿Siempre va a ser así? D, Sí, S, sí, P, G. señor. Sí, sí, señor, porque digamos que nosotros no seguimos como tal el principio de Aufbau,
porque después del 4p debería seguir el 5s, sino que seguimos en el nivel energético superior. Entonces, en el nivel energético superior aquí sería el 4, y después del S y del P sigue el D, siempre, en orden de energía. O sea que siempre sería ese orden. Ah, listo, profe, gracias. Ya, en serio. Listo, o sea, siempre aplicaría lo mismo. Darcy, ¿cómo te quedó? Listo, Darcy, muy bien. Excelente. Entonces vamos a continuar. Lo que vamos a hacer este último par de clases es hablar de la teoría de campo cristalino y ya con esto acabamos el curso. ¿Listo? Y entonces hay algunos postulados o algunos principios que nosotros debemos seguir para poder ajustarnos pues a lo que dice esta teoría. ¿Listo? Y poder aplicarla a los compuestos. Entonces, la primera de ellas nos dice es que la unión que existe entre el metal y el ligando es puramente iónica. Nosotros sabemos que no lo es, porque nosotros estamos justificando a partir de esto que tenemos acá, ¿cierto? Que se deben formar enlaces covalentes. La justificación es esa, ¿cierto? Que debe haber una base de Lewis, un ácido de Lewis, y que entre los dos se debe formar un enlace covalente coordinado. O sea, se deben compartir los electrones. Lo que me dice esa teoría, diga, es, oiga, mejor no los consideremos así. Asumamos que no son covalentes, sino que simplemente es una interacción totalmente iónica. ¿Qué significa? Que vamos a considerar que el metal es como nuestro cation, ¿cierto? Y que los ligantes van a ser nuestros aniones. ¿Y por qué el metal va a ser el cation? Porque el metal es el que va a estar deficiente de electrones, que es un ácido de Lewis. Y el ligante tiene que ser el negativo porque es el que tiene los electrones de sobra para formar los enlaces. Entonces, la primera concepción que debemos tener en cuenta en esta teoría es que no vamos a considerar que son enlaces covalentes, sino que son enlaces iónicos. Es decir, no se comparten los electrones, ¿vale? Primera consideración, ya vamos a ver cómo la aplicamos. Segunda consideración, que hay que tratar a los átomos de ligando y metal como cargas puntuales no polarizables. ¿Listo? Esto es muy importante porque si nosotros consideramos el enlace iónico, recuerden que cuando vimos clase presencial, dijimos que el enlace iónico realmente es algo ideal. Siempre habrá algún grado de covalencia o de polarización de ese enlace. Y aunque yo tenga un compuesto iónico, puedo tener mayor carácter covalente en ese compuesto que en otros compuestos. Recuerden que eso depende del tamaño de los iones, de qué tan fácil se puedan polarizar, etcétera. Entonces aquí lo que vamos a considerar, vean, esta teoría es bastante simplista y es bastante útil de todas maneras. Y vamos a considerar que son interacciones iónicas no polarizables. Es decir, que aquí no habrá ningún grado de covalencia en el enlace. Voy a tener sí o sí un cation y sí o sí un anión. Una cosa totalmente ideal. ¿Vale? Y como no hay polarización de esos iones, pues no hay interacción entre los orbitales, o sea, no hay un solapamiento de esos orbitales entre el metal y el ligando. Recuerden que en la teoría de enlace-valencia y la idea es que debe haber un solapamiento de los orbitales para que se pueda formar el enlace. Aquí nos vamos a olvidar de esa vaina. Entonces, si ustedes no se acuerdan de eso, chimba, porque no lo necesitan acá. ¿Listo? Entonces no se solapan los orbitales. Y el tercer postuladito es que propone que cuando se acercan los ligandos, estos crean un campo cristalino de repulsión sobre el átomo del metal que produce orbitales no degenerados. Entonces uno lee esa vaina y queda como, pucha, ¿qué me están queriendo decir? Están queriendo decir lo siguiente. Como yo estoy considerando solamente interacciones iónicas y yo tengo, digamos que mi metal es mi centro metálico, llega por acá el ligante que tiene carga negativa. ¿Listo? Entonces lo primero que va a pasar cuando llega ese ligante es que este metal también tiene electrones, aunque se comporte como un cation, tiene electrones, ¿cierto? Debe tenerlos,
como todo ion, debe tener electrones. Entonces el ligante pues también trae electrones. Entonces lo primero que va a hacer es que cuando se le acerque el ligante al centro metálico, pues los electrones que tiene el ligante van a ejercer repulsión con los electrones que tiene el átomo metálico. Entonces lo primero que va a existir cuando hay un acercamiento entre los dos es una repulsión. O sea que los orbitales que tiene mi centro metálico tenían una energía base, una energía basal, estado basal, y al llegar la repulsión lo que hago es aumentar la energía de esos orbitales. ¿Por qué? Porque ahora van a ser inestables. Alguien está ejerciendo repulsión sobre ellos. Entonces vean lo que representa esta imagen. Tengo los orbitales de mi metal libre, ¿cierto? Llegó el metal, el ligante, perdón, que tiene electrones por acá, ejercen repulsión sobre los electrones del centro metálico. ¿Y qué pasa con estos orbitales de el metal? Aumentan su energía. ¿Por qué? Por la repulsión electrostática, ¿vale? Que existe entre qué? Entre los electrones de los ligantes y los electrones del metal. Aumentan su energía. Pero entonces, aquí voy a tener 5 orbitales distintos, porque recuerden que los orbitales d son 5. Cuando todos los orbitales d tienen la misma energía, o cuando tengo orbitales de cualquier tipo y tienen la misma energía, recuerden que a eso nosotros los llamábamos orbitales degenerados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos tienen la misma energía, son orbitales degenerados. Y fíjense lo que me está diciendo aquí, que cuando se acercan los orbitales, esos orbitales D ya no serán degenerados, o sea que ya no van a tener la misma energía. Y es porque esos orbitales se van a reacomodar, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? A la orientación que tengan los ligantes en la formación de los enlaces. Y entonces voy a tener 2 grupos de orbitales acá, o puedo tener más, depende. Y luego, pues simplemente con esta desestabilización de los orbitales, ocurre una atracción electrostática entre los pares de electrones de los ligantes y el ion positivo del metal lo que hace es disminuir la energía. Cuando hay repulsiones, aumenta la energía, cuando hay atracciones, disminuye la energía. Yo sé que se ve un poco chino, pero vamos a verlo con el complejo octaédrico para que se den cuenta cómo es que funciona esta vaina. Estos dibujitos de acá me representan los diferentes orbitales de que existen. Entonces, los orbitales D son 5, ¿cierto? Y se llaman de la siguiente manera. Ustedes pueden tener el orbital de z cuadrado, de x cuadrado menos y cuadrado, de xy, de xz, de y cuadrado. Y recuerden que como tenemos 5 orbitales degenerados, todos de la misma energía, lo que cambia es la orientación que tienen en el espacio. Entonces aquí entra a jugar ese número cuántico magnético de los números cuánticos de la ecuación de onda que veíamos en el primer corte. ¿Listo? Entonces tengo 5 orbitales distintos. ¿Cuál es la forma que tiene este orbital? La forma de este orbital es así. Porque, por ejemplo, recuerden que el orbital S es una esfera y que los orbitales P son como corbatines así. ¿Listo? Entonces los orbitales de este orbital tiene esta forma. Este orbital tiene esta forma. Y estos otros 3 orbitales tienen estas formas. ¿Listo? Si nosotros suponemos que se forma un complejo octaédrico, es porque van a llegar 6 ligantes alrededor de ese centro metálico. Entonces aquí, en la mitad, lo que voy a tener es mi metal. Y si yo quiero conservar esa geometría octaédrica, pues va a llegar un ligante por aquí, sobre este eje, pero va a llegar otro ligante por aquí que va a estar a 180 grados del primero. ¿Listo? Porque recuerden que también la idea de la formación de esos enlaces es que debe haber la menor repulsión posible, deben estar lo más alejados posibles unos de otros. Este ligante llega por acá, este ligante llega por acá, debe haber un ángulo de 180 entre estos, pero entre estos dos debe haber un ángulo de 90. Aquí debe haber un ángulo de 90, un ángulo de 90, un ángulo de 90. Y los otros 2 ligantes, así como jugábamos ahorita, en las clases pasadas con la isomería, pues uno va a llegar por arriba y el otro va a llegar por abajo, ¿cierto? O sea, estamos haciendo la misma representación que hicimos al momento de verificar si los compuestos tenían isómeros o no. ¿Listo?
Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que de acuerdo a la forma que tiene este orbital, si llega este ligante, por acá, este que está aquí arriba, lo primero que hace que es una repulsión. Entonces habrá una repulsión entre los electrones de este primer ligante con los electrones ubicados en este orbital, ¿vale? Primero repulsión. Y luego dice que se deben reacomodar esos pares de electrones en la dirección de los enlaces. Entonces este ligante que llega acá, pues interactúa en mayor medida con este orbital, ¿cierto? Porque este orbital, si ustedes se fijan, está sobre el eje Z del, de esa figura, ¿cierto? O sea que este orbital se ve más afectado por este ligante. En cambio, si llega este por acá, pues como este lóbulo no está sobre el eje X, pues este ligante no lo afecta tanto. Este ligante no lo afecta tanto. Este ligante no lo afecta tanto y este ligante no lo afecta tanto. Los que lo afectan más, de acuerdo a la forma que tiene ese orbital, sería el ligante que llega por arriba y el ligante que llega por abajo, porque estarían relacionados directamente con los lóbulos de ese orbital. O sea que este se va a afectar bastante. Si miramos los otros, fíjense que este que es el x cuadrado menos y cuadrado, los lóbulos que tiene ese orbital o las formas que tienen están sobre los ejes. Entonces ocurre algo similar, que llegan los ligantes, ¿cierto? Estos dos ligantes de aquí arriba no lo afectan tanto. ¿Por qué? Porque sobre el eje Z no hay ningún lóbulo. O sea que este no lo afecta tanto y este no lo afecta tanto. Pero estos cuatro ligantes que están aquí en el plano XY sí lo afectan porque van en la misma dirección de los ejes y de los lóbulos que existen en ese átomo metálico. Si miramos los otros orbitales, estos lóbulos que están aquí no hacen parte de ningún eje. Estos orbitales, fíjense bien que están entre los diferentes ejes. Vean que este orbital está, o este lóbulo está entre estos dos ejes, este también, en el otro tipo de orbital también, pues en otro plano, y aquí también están entre los ejes. O sea que cuando lleguen los ligantes, van a llegar por acá. Como el lóbulo no está en la dirección de la formación de enlace, pues este orbital no se ve tan afectado. O sea, fíjense que aquí no se ve afectado por ningún ligante. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. Porque lo que importa es que habrá una mayor interacción entre el orbital y los ligantes si están en la misma dirección. Eso es lo que dice acá. ¿Sí? Vean, la dirección de los enlaces me afecta, pues, la diferente energía que podrían tener esos orbitales. Entonces, los más afectados, ¿cuáles serían? El z cuadrado y el x cuadrado menos y cuadrado, porque sus lóbulos están sobre los ejes de formación de los enlaces. Estos tres serían los menos afectados porque sus lóbulos están entre los ejes y no están en la dirección de formación de enlaces. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 5 orbitales D que teníamos en un principio en el ion metálico, todos degenerados? Pues que 2 van a tener mayor repulsión y 3 van a tener menos repulsión, se van a ver menos afectados. O sea que estos orbitales de aquí se van a desdoblar en dos grupos. Voy a tener dos que van a tener mayor energía. ¿Cuáles dos? Estos dos que están aquí, porque son los más afectados por los ligantes. Y voy a tener 3 orbitales aquí abajo. ¿Cuáles 3? Estos 3 que van a tener menor energía porque se ven menos afectados por los ligantes. Entonces, lo que ocurre realmente es que la teoría del campo cristalino lo que me dice es que los orbitales D van a sufrir un desdoblamiento. ¿Que depende de qué? Pues depende de la geometría o la dirección de los enlaces que participan en ese compuesto. Entonces, para el caso octaédrico, para que no se pongan allá a imaginarse cosas difíciles y raras, los complejos octaédricos siempre, ustedes no tienen que hacer esta vaina, siempre se van a desdoblar de esta manera. Voy a tener z cuadrado y x cuadrado menos y cuadrado, 2 arriba de mayor energía, y estos otros 3 orbitales siempre van a quedar abajo de menor energía. ¿Listo? Se van a desdoblar. O sea, voy a obtener esto. 5 orbitales de en un complejo octaédrico se desdoblan en estos dos, vean,
los que tienen la dirección de los enlaces van a quedar de mayor energía y los otros 3, como no están en la dirección de los enlaces, van a quedar de menor energía. Y entonces, ¿qué es lo importante de la teoría de campo cristalino? Lo que nos importa a nosotros es la diferencia energética que hay entre esos dos nuevos grupos de orbitales D que existen en el compuesto. Esto es en el elemento puro, solito. Esto es cuando llegan los ligantes formando el complejo octaédrico. Y si nosotros hacemos una escala de energía por acá, tenemos un nivel energético por aquí. El desdoblamiento ocurre de la siguiente manera. Estos 3 orbitales que están por acá, la diferencia energética que hay con los 2 orbitales que están acá se simboliza como un delta y se le pone una O para decir que corresponde a un complejo octaédrico. ¿Qué significa ese delta de O? Se llama la energía del campo cristalino. Y esto es lo que nosotros necesitamos para poder predecir las propiedades. Necesitamos la diferencia energética que hay entre este grupo que está aquí y este grupo que está acá. Esa diferencia energética, ¿de qué va a depender? Pues va a depender, por ejemplo, de los ligantes. Hay ligantes que me permiten tener un desdoblamiento grande o me permiten tener un desdoblamiento pequeño. ¿Listo? Y eso me diferencia a los compuestos. Entonces aquí lo que va a tener energía del campo cristalino. ¿Qué es eso? La diferencia entre estos orbitales D y estos orbitales D. Todos los complejos octaédricos tienen la misma distribución. Todos serán lo mismo, ¿vale? Lo que cambia es el valor de ese delta sub cero, ¿vale? Y como les decía, si yo hago un nivel energético inicial, digamos que esta lineecita que está acá me representa la energía inicial que tenían los orbitales D. Los 3 que se ven menos afectados, si nosotros consideramos este delta como la unidad, que es igual a 1, estos de aquí están por debajo de esa línea, menos 2/5, y los que están arriba están por encima de esa línea, más 3/5. O sea que aquí voy a tener 3/5 de la energía de campo cristalino, tomando como nivel la energía inicial que tenían los orbitales degenerados, y esto estarán 2/5 por debajo del nivel de esa energía del campo cristalino. Si ustedes se fijan, 2/5 y 3/5 nos da 1, o sea que nos suma la diferencia del delta que hay entre los dos. ¿Listo? Y entonces, ¿esto para qué me sirve? Estos dos valores que están por acá, si yo tengo en cuenta, por ejemplo, los electrones que participan o que hacen parte del centro metálico, yo puedo calcular la energía de estabilización del campo cristalino. Simplemente que sumando pues las energías de todos los electrones involucrados. Ya les voy a dar un ejemplo. ¿Listo? ¿Qué es lo importante que quiero que tengan claro aquí? Este delta cero. Este es el que nos importa a nosotros. Se llama la energía del campo cristalino. Esa O que está ahí abajo significa que es un complejo octaédrico, ¿vale? Estos orbitales que quedaron por aquí arriba, generalmente en la teoría de grupos y simetría que nosotros no vimos, porque eso ya es de otro nivel, que se aplica la simetría de grupos a los compuestos inorgánicos y demás, estos orbitales se llaman comúnmente, ustedes los van a encontrar en la literatura y en los libros, se llaman los orbitales EG. Y los de aquí abajo se llaman los orbitales T2G. Yo puedo también tener orbitales A, B, C de otros tipos, pero eso ya nos toca conocer las operaciones de simetría que ocurren en los compuestos. Entonces, aquí nos interesan simplemente los orbitales D que hacen parte del metal. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a suponer es lo siguiente. Imaginémonos que tenemos un átomo metálico cuya configuración electrónica termina en D1. ¿Listo? Fíjense que ahorita jugamos con el cobalto que era un D7 y con el níquel que era un D8. Pero aquí vamos a asumir que vamos a tener un D1. Imaginémonos un D1. Si yo tengo un D1, va a tener un solo electrón en los orbitales D, cuando el átomo está solito, purito, ¿cierto? Imaginémonos que llegaron unos ligantes, que llegaron 6 ligantes monodentados,
y forman un complejo octahédrico con ese metal que es un D1. ¿Listo? Entonces, según la primera apreciación, no se van a formar enlaces covalentes, ¿cierto? Solamente se van a formar puras interacciones iónicas y no se van a polarizar esos enlaces. Entonces, a diferencia de la teoría de enlace-valencia, los ligantes no van a llegar aquí a llenar estos orbitales. No lo van a hacer, porque eso es característico de ¿qué? De un enlace covalente que le está compartiendo los electrones. Entonces, aquí no nos importa los electrones que nos dan los ligantes, solamente nos interesa el electrón que tiene el ion metálico. Por eso la consideración de tener un compuesto iónico, que los ligantes no le van a compartir electrones. Lo que sí van a hacer es que si llegan esos 6 ligantes, los ligantes van a ejercer repulsión sobre los orbitales y estos orbitales que tenía degenerados en un inicio, ahora ya no van a estar degenerados, se van a desdoblar. 2 por arriba y 2 por abajo. ¿Listo? Eso es lo que llevamos hasta ahora. Entonces, si nosotros queremos ubicar ese electrón que tiene el guión metálico, entonces lo que debemos hacer es que, vean, aquí hay uno nada más, o sea que ese uno se va a ubicar en un orbital de baja Profe, energía. Señor, una pregunta, cuando usted está diciendo que se desdobla, ¿a qué se refiere? Es que no entiendo esa parte. desdobla es esto. Desdobla es que voy a tener orbitales de distinta energía. ¿Y por qué resulta de distinta energía? Porque los orbitales no van a estar, digamos que, no van a tener la misma repulsión por los ligantes, todos los orbitales D. Como les decía hace un rato, este orbital que es el Z cuadrado, debido a su forma, que ya es una forma establecida, ¿cierto? Así como les decía que el orbital S y el P tienen estas formas más o menos, este orbital D tiene esta forma. O sea que cuando llega este ligante, lo que va a ejercer es repulsión, que es una de las condiciones que debe ocurrir ahí. O sea que este orbital se va a ver más afectado porque sus lóbulos están en la dirección de los enlaces. Fíjense que el enlace sería este, ¿cierto? Está en la dirección del enlace. Este orbital de aquí, sus lóbulos también están en la dirección de los enlaces. O sea que esos dos orbitales van a tener una mayor interacción electrostática con los ligantes. Pero estos tres que yo tengo acá, fíjense que los lóbulos no están sobre los ejes. Miremos con este que es más clarito, con los otros no se ve tan bien. Pero por ejemplo, este lóbulo, fíjense que el enlace es este, esta es la dirección del enlace y esta es la dirección del enlace. Vean que no interactúan con el lóbulo que hace parte del orbital. O sea que este no interactúa de la misma manera como lo hacen estos dos, porque estos dos sublóbulos sí interactúan con los ligantes. En cambio, estos tres orbitales no lo hacen. Y por eso ocurre ese desdoblamiento, se van a reacomodar porque la final, debido a esas repulsiones que van a existir en la molécula, estos 5 orbitales ya no van a tener la misma energía. Entonces se van a desdoblar, voy a tener orbitales no degenerados. Entonces al comienzo tenía los 5 iguales, pero llegaron los ligantes en un complejo octaédrico. ¿Cuáles son los orbitales más afectados? El x cuadrado y el z, x cuadrado menos y cuadrado y el z cuadrado. ¿Por qué? Porque son los más afectados. Estos tres son los menos afectados, o sea que esos tres van a tener menor energía. Y a esto es lo que yo me refiero con el desdoblamiento, que tenía 5 al principio, todos igualitos, pero se desdoblaron y ahora voy a tener dos grupos, dos con mayor energía y 3 con menor energía. Y esto aplica siempre para los complejos que son octaédricos. Siempre se van a desdoblar de esa manera. No sé si respondo la pregunta, Luis. Sí, profe, mucho mejor, gracias. ¿Seguro o lo repito? No, no, ya ahí está bien, gracias. Listo, listo. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el ligante no le va a compartir electrones porque es un enlace iónico. Lo único que hace el ligante es el desdoblamiento. O sea, él me va a separar los orbitales D que tenía el metal y los va a configurar de esta manera. Y entonces cuando tengo un orbital, cuando tengo, perdón, un átomo que tiene configuración electrónica D1, pues ese electrón que tengo acá, ¿cierto? Pues se va a ubicar en dónde? Pues en un orbital de baja energía. Entonces ahí voy a tener el D1. ¿Listo?
Esa sería la configuración electrónica que tendría un complejo de coordinación en donde el átomo metálico sería un D1, ¿vale? ¿Qué pasaría con un D2? Pues si yo tengo un D2, voy a tener dos electrones en el átomo central, mi ion metálico. Recuerden que aquí los ligantes no aportan electrones, o sea que este segundo electrón, ¿en dónde se ubicaría? En este orbital que está aquí, ¿cierto? Entonces aquí tendría la configuración de un D2. Si tuviera un átomo metálico que tuviera configuración D3, ¿a dónde iría ese tercer electrón? Pues iría al otro orbital de más baja energía, el que se ve menos afectado, que sería el XZ, y entonces aquí tendría mi tercer electrón, ¿vale? Pero entonces ahora la pregunta inteligente, ¿qué pasaría con un complejo que fuera de 4? Si tuviera 4 electrones en el centro metálico y llegaron los ligantes, se desdoblaron, listo, ya no tienen la misma energía, ¿a dónde iría el D4? ¿Dónde iría el cuarto electrón? Entonces Angie dice que iría al DXY, o sea, a este. Cristian también dice DXY. Bueno, aquí tengo los dibujitos para que se vean más bonitos. ¿A dónde llegará el cuarto? Entonces, una posibilidad, claro está, es que como tienen diferente energía estos orbitales, el cuarto electrón que hace parte del ion metálico debería ir a este orbital, al de XY. Esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad es que recuerden la regla de Hunt, que los electrones prefieren estar desapareados. Entonces, la otra posibilidad es que ese electrón ya no complete este orbital, sino que llegue a este orbital que está por acá, ¿vale? Pero entonces aquí tenemos un problema, es que esos orbitales ya no tienen la misma energía. Y entonces, de todas maneras, nosotros podemos tener esas dos posibilidades, vean, D4 de esta manera o D4 de esta manera. Y entonces ahí es cuando nosotros hablamos de complejos. Estos de acá se llaman complejos de bajo spin y este será un complejo que se llama de alto spin. ¿Por qué uno se llama de bajo y el otro de alto? Porque fíjense que la cantidad de electrones desapareados es diferente. Fíjense que aquí solamente tenemos dos electrones desapareados y aquí tenemos 4 electrones desapareados. O sea que por eso se llama de alto, porque tengo una mayor cantidad de electrones desapareados. Y este de bajo porque es menor la cantidad, simplemente. Y entonces, ¿qué configuración sería la mejor? ¿Cómo sé si los complejos deberían ser de bajo spin o de alto spin? Eso va a depender de lo siguiente. Va a depender de algo que se llama la energía de apareamiento. ¿Qué es la energía de apareamiento? Es cuando yo tengo un orbital, ¿cierto? Vamos a poner aquí la cajita que es el orbital y aquí tengo un electrón. Ya tengo un electrón ahí. Entonces, cuando quiere llegar otro electrón a completarme ese orbital, ¿cierto? Pues yo tengo que meterlo a la fuerza. ¿Por qué tengo que meterlo a la fuerza? Porque aquí dentro de ese espacio ya existe un electrón. Y recuerden que entre electrón y electrón, pues habrá una repulsión. Entonces, si yo tengo que meterlo a la fuerza ahí, yo tengo que darle energía a esa vaina para poderlo meter. Eso se llama la energía de apareamiento. La energía necesaria para poder aparear dos electrones. ¿Listo? Es una energía que tiene un signo positivo. Recuerden esas convenciones de positivo y negativo en termodinámica. Es una energía que tengo que darle. Vean que aquí lo dice, para vencer la repulsión que existe entre los dos electrones en un mismo orbital. ¿Vale? Pero entonces, recuerden que siempre la naturaleza tiende a hacer los procesos donde se consuma la menor energía posible. Y entonces lo que yo debo hacer es comparar esa energía de apareamiento, la necesaria para poner un nuevo electrón, con respecto a la energía del campo cristalino, esta que está arriba, para ver qué proceso es más fácil, porque si yo encaramo un electrón allá arriba, es porque también tengo que darle energía. Entonces yo tengo dos procesos que requieren energía. Meterlo acá necesita energía.
Montarlo aquí también necesita energía. ¿Cuál proceso prefiero? Pues el que me consuma la menor energía posible. Entonces hay que comparar la energía que yo tengo que hacer para aparearlo, tengo que compararlo con la energía del campo cristalino, que es la energía que yo tengo que darle para poderlo encaramar allá arriba. Y entonces, cuando la energía de apareamiento es menor, ¿cierto? Que la energía del campo cristalino, es porque es más fácil meterlo en un orbital que ya está medio lleno que encaramarlo por allá arriba. Es cuando yo tengo complejos de bajo spin. O sea, tengo este caso. Vean que es más fácil aparearlo que montarlo, ¿vale? Pero cuando la energía de apareamiento de esos electrones es mayor que la del campo cristalino, significa que es más fácil encaramarlo por allá arriba, ¿cierto? Que aparearlo. Requiere menos energía. Eso se llaman complejos de alto spin. Y fíjense que también está relacionado con qué? Que los complejos de bajo spin significa que se llaman complejos de campo fuerte. ¿Por qué campo fuerte? Porque el delta aquí es grande, ¿sí? Campo fuerte. Y los de alto spin se llaman complejos de campo débil porque ese delta que está aquí es pequeño. ¿Y entonces de qué depende que yo tenga un complejo de campo fuerte o de campo débil? Pues depende del ligante. Por eso es que yo puedo tener ligantes que son de campo fuerte y ligantes que son de campo débil. Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, ok, listo. Te voy a borrar un segundito por acá. Ahora imaginémonos que tenemos un D5, ¿cierto? Que tenemos aquí un ion metálico cuya configuración es un D5, ¿cierto? Y entonces, los primeros tres se deben acomodar aquí abajo, ¿vale? Y entonces, el cuarto tiene estas dos posibilidades, ¿no? Y el quinto, ¿dónde podríamos ubicar nosotros un quinto electrón? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Qué hacemos? Entonces, Tefa dice que aquí arriba, en el X cuadrado, es una opción, ¿cierto? ¿Y cuál sería la otra opción? ¿Que fuera aquí arriba o que fuera dónde? Pues abajo, igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener esta configuración. Vean, si el complejo es de campo fuerte, ¿cierto? Significa que la diferencia energética entre estos dos orbitales es grande. Entonces, el átomo prefiere acomodar los electrones en los mismos orbitales porque requiere menos energía aparearlos que montarlos por allá arriba. Por eso sería un complejo de bajo spin, porque los electrones quedan apareados. La otra posibilidad de D5 es que la diferencia energética entre estos orbitales sea pequeña y sea más fácil encaramarlo por allá arriba que aparearlo con los de abajo. Eso significa que el complejo sería de campo débil y como no hay apareamiento, pues sería de alto spin, ¿vale? Y entonces fíjense que si yo tengo un D6, ¿qué posibilidades tengo? Que tenga cuatro electrones desapareados en un complejo de alto spin o que no tenga ninguno en un complejo de bajo spin. Es decir, que el sexto llegaría aquí, ¿cierto? Si fuera de bajo spin, ¿cierto? Todos estarían apareados. O llegaría aquí igual, porque ya todos los orbitales D estarían medio llenos, entonces llegaría aquí el sexto y quedarían cuatro electrones sin aparear. Eso es lo que significa o lo que me dice esta tabla de acá. Si tengo un D7, tengo dos posibilidades también. Que tenga tres electrones en un complejo de alto spin, porque el 7 llegaría acá, entonces ahora quedarían tres desapareados, ¿cierto? O que tenga un electrón desapareado en un bajo spin. Entonces aquí ya están llenos, pues el séptimo tendrá que llegar acá. Es el único electrón desapareado, ¿vale? Y entonces así yo puedo jugar con todos. Vean, el D8, la única posibilidad que tengo que es, pues que quede aquí.
porque ya los de abajo están llenos. Y el de 9, pues acá, ¿cierto? Y el de 10, pues acá, ¿cierto? Y vean que hay algunos ejemplos de algunos iones que podrían tener ese tipo de configuraciones. ¿Por qué? Porque vean que el titanio más 3, si ustedes hacen la configuración electrónica, sería un D1. Si ustedes hacen, por ejemplo, el cobalto más 2 que hicimos hace un rato, ¿es un qué? Un D7. El níquel que hicimos también hace un rato, ¿qué es? Un D8. Entonces vean los distintos tipos de complejos que podríamos tener, ¿vale? Pero entonces fíjense que aquí lo importante que es la energía de ese campo cristalino. Definir realmente cuál sería ese tamaño, porque dependiendo del tamaño que tenga este delta, yo puedo clasificarlos así o los puedo clasificar así, ¿vale? Y entonces, vamos con un D5 como ejemplo. Este sería un metal que tuviera una configuración electrónica de 5. Miremos aquí quién sería D5. Uno chévere, el hierro más 3. Digamos que este es el hierro más 3, que es un D5. Digamos que forma un complejo octaédrico con el agua. Entonces llega el agua, un complejo, y forma aquí 6. ¿Listo? Entonces el complejo todo, aquí ya no tendría cargas, sería por acá, sería un ion complejo más 3. El agua, como forma un complejo octaédrico con el hierro, ¿cierto? Hace que el desdoblamiento de los orbitales del hierro ocurra de la siguiente manera. Voy a tener 2 de mayor energía y 3 de menor energía. Siempre será así para un complejo octaédrico. Pero fíjense las dos configuraciones. Yo puedo tener una diferencia pequeña de energía entre estos dos, ¿cierto? O puedo tener una diferencia de energía grande entre estos dos. ¿De qué depende ese delta energía de campo cristalino para una estructura octaédrica? Depende de lo siguiente. Primero, del metal. Entonces, si yo comparo, por ejemplo, un metal que está en el periodo 4 con un metal que está en el periodo 5, la diferencia en el periodo 5 es hasta 50% mayor que en el periodo 4. Es decir, que si yo tengo una diferencia energética así para un compuesto, para un elemento del periodo 4, para el periodo 5, la diferencia es más grande. ¿Cuánto más grande? 50% más grande, ¿sí? Si el metal fuera del periodo 5. Y si el metal fuera del periodo 6, la diferencia es aún más grande. ¿Cuánto más grande? 25% más grande que en el caso del periodo 5. Entonces vean que la naturaleza o la identidad del metal me afecta la diferencia energética que yo voy a obtener acá. ¿Listo? También el estado de oxidación del metal. Mientras mayor sea el estado de oxidación, mayor será la separación. Es decir, que si yo comparo el hierro más 2 con el hierro más 3, la diferencia energética entre estos orbitales que ya no son degenerados, pues es mayor para el hierro más 3 que para el hierro más 2. ¿Por qué? Porque depende del número de oxidación. Y también dependerá del número de ligantes. Entonces, si yo tengo un complejo octaédrico, voy a tener esta distribución que teníamos aquí, que fue la primera que hicimos. Y voy a tener aquí un delta cero entre los dos. Cuando nosotros hagamos el del complejo tetraédrico, como tenemos 4 ligantes, tenemos que mirar cuáles orbitales serán los más afectados, porque ya la distribución de estos orbitales ya no va a ser la misma. Pero sí lo que es común es que la diferencia energética de los complejos tetraédricos es de 4 novenos de los complejos octaédricos. O sea que la diferencia energética es mucho más pequeña en estos complejos que en estos. Por eso es que decimos que los complejos tetraédricos generalmente todos son de alto spin. Sí, porque la diferencia energética es tan pequeña que generalmente todos se acomodan como electrones desapareados. Y por eso es que son compuestos paramagnéticos. No sé si se acuerdan que la clase pasada cuando comparamos el níquel y el platino, el níquel forma tetraédricos y les dije que los tetraédricos eran paramagnéticos y que los cuadradoplanares eran diamagnéticos. Y eso depende de qué, de cómo se desdoblen estos orbitales por acá. Pero entonces aquí lo más interesante es que ese delta que está por acá también depende de la naturaleza del ligante. Entonces ahí es cuando nosotros hablamos de algo que se llama la serie espectroquímica.
La serie espectroquímica lo único que me hace es listar o enlistar los ligantes de acuerdo a quiénes son ligantes de campo débil y cuáles son de campo fuerte. Entonces ya tenemos una distribución. Entonces vean que, por ejemplo, el ionóxido es un ligante de campo débil. ¿Qué significa que sea un ligante de campo débil? Que la diferencia energética entre esos orbitales que voy a obtener aquí, pues es una diferencia pequeña porque es de campo débil. O sea que los compuestos que son de campo débil, ¿son de qué? Fíjense aquí, ¿qué dijimos? Campo débil, alto spin, campo fuerte, bajo spin. O sea que los complejos que tengan oxígeno, pues van a ser complejos que van a tener alto spin, ¿cierto? Y entonces uno va mirando acá, el yoduro, el bromuro, el sulfuro también son ligantes de campo débil. Todos que están por acá, pues son ligantes intermedios. Pero vean por acá el monóxido de carbono y el ion cianuro. Son ligantes de campo fuerte. ¿Qué significa? Que sus complejos serán de bajo spin. ¿Listo? Y entonces vean que aquí ya tengo diferencias de acuerdo al tipo de ligante que se va a unir a ese centro metálico. Vean, por ejemplo, por acá. El cromo el cromo en este caso es cromo más 3. Es un metal que tiene una configuración electrónica de 3. ¿Listo? O sea que solamente puede acomodar 3 electrones. ¿Vale? Y entonces, dependiendo el ligante que tenga, pues va a aumentar o a disminuir la diferencia energética que hay entre estos tipos de orbitales. Fíjense que aquí no pongo los electrones de los ligantes. Los ligantes lo único que me hacen es desdoblarlos. Pero ya los electrones no me importan, solamente me importan los electrones del metal, que es un D3. Y fíjense que el flúor está por aquí arribita, más o menos. El agua, uy, está corre mal. Hasta ahorita me doy cuenta. El agua está por aquí. El amoníaco está por aquí. Y el cianuro está por aquí abajo. Si ustedes comparan esos cuatro ligantes, los comparan, pues el cianuro sería el ligante de campo fuerte, ¿cierto? Que nos indicaría que la diferencia energética entre estos orbitales sería la más grande. ¿Listo? Y el fluoruro es el ligante más débil de los cuatro. O sea que la diferencia energética entre estos orbitales es la más pequeña. ¿Listo? Y aquí, pues, de acuerdo al orden, el agua sería el segundo más débil, ¿cierto? Entonces la diferencia de energía de campo cristalino sería ligeramente mayor que con el flúor. Y el amoníaco, pues sería el segundo más fuerte. Entonces su energía de campo cristalino aumenta. Entonces vean que esa diferencia energética va a depender de qué? Del ligante. Y nosotros podemos hacer uso de esta serie espectroquímica precisamente para definir si el ligante será de campo débil o de campo fuerte. ¿Y por qué es importante este delta? Porque como es una diferencia energética y la energía se puede calcular de la siguiente manera, la energía es constante de Planck por la frecuencia, pues nosotros podemos tener lo siguiente, que esta diferencia de energía, que es el delta sub cero, ¿cierto? Que es la diferencia de energía que hay entre los orbitales que están de mayor energía y los orbitales que tienen menor energía. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo le pongo un haz de luz a esa muestra, yo puedo hacer que estos electrones se exciten y salten a los orbitales superiores. Y como esa energía está cuantizada, pues va a depender de qué? Va a depender de la longitud de onda que tenga esa energía de la luz. Y entonces, en este caso, si yo voy a tener diferencias energéticas dependiendo del tipo de ligante, este delta sub cero no es el mismo delta sub cero que yo tengo acá, pues quiere decir que la energía o la longitud de onda necesaria para que haya la excitación de los electrones va a ser distinta. Y entonces, esa longitud de onda pues está relacionada con, ¿cierto? El espectro electromagnético. Y si yo conozco la longitud de onda, pues puedo saber, por ejemplo, su color, ¿cierto? Dependiendo del tipo de ligante, si conozco lambda, si conozco qué longitud de onda absorbe, puedo saber qué longitud de onda transmite. Y entonces fíjense que aquí en el caso del fluoruro, que con cromo, el ligante o el complejo es verde,
porque la diferencia energética aquí absorbe para que me dé color verde. Este sería violeta, este sería amarillo. Bueno, este también sería amarillo, pero de otro tono. ¿Y eso depende de qué? De la longitud de onda de absorción, ¿vale? Entonces siempre puedo asociar que ese delta sub cero es igual a la constante de Planck, que es h, c, que es la velocidad de la luz, sobre la longitud de onda que tendrá de absorción ese compuesto de coordinación. Entonces, si yo les hago la siguiente pregunta, no, la pregunta las tengo más adelante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O está muy raro esto? Está raro, pues. Bueno, entonces vamos a aplicarlo aquí a un complejo como tal, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos interesan los colores? Porque al principio de todo este carretazo de los metales de transición, dijimos que generalmente los compuestos formados por este tipo de elementos son compuestos coloreados. Acuérdense de la imagen de Thanos, ¿cierto? Esos compuestos inorgánicos son de color, tienen colorcitos. O sea que nosotros podemos verlos en el espectro electromagnético, en la región del espectro visible. Esa región del espectro visible está más o menos entre los 800 nanómetros y los 400 nanómetros. Esta vendría siendo la longitud de onda de la luz, ¿vale? Que si yo estoy cerca a los 400 también y disminuyo de 400, ya estoy en el rango ultravioleta que nosotros no lo podemos ver, pero esto sí lo podemos ver con el espectro ultravioleta visible. Acuérdense del azul de metileno, de lo que hicimos la última vez que nos vimos en el laboratorio, ¿cierto? El ultravioleta visible. O si nos pasamos de los 800 nanómetros, voy a estar en la región infrarroja, que también es el espectro infrarrojo, pero que ya medía algunas otras características, como decía Alejandro en la exposición, los grupos funcionales que pueden existir, ¿cierto? Aquí lo que nos interesa pues es el espectro visible, porque queremos darle un color. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que dependiendo la energía que tenga el campo cristalino, que es la diferencia energética entre los orbitales, pues ese campo cristalino va a estar asociado a una longitud de onda. Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos la complementariedad del color, que si una sustancia absorbe por este ladito que está por acá, ¿cierto? En una longitud de onda de por acá, entre 800 y 650, eso es lo que absorbe, o sea, lo necesario para qué, para que haya la transición de este electrón que está aquí abajito, ¿cierto? Hacia el orbital siguiente de mayor energía, porque eso es lo que significa el delta sub cero, la diferencia energética. Si yo le doy esa energía, pues ¿qué va a pasar? Que este electrón se va a excitar de un orbital a otro. Entonces esa sería la energía que absorbe, ¿sí? Entonces por eso aquí dice que si una sustancia absorbe en una longitud de onda particular, es porque el resto del espectro electromagnético lo deja pasar. Nosotros hablamos de eso precisamente ese día en el laboratorio. Entonces, si alguien absorbe, y ustedes lo hicieron en el informe que me entregaron, ¿sí o no? Si alguien absorbe por acá, quiere decir que transmite por acá. Entonces, si nosotros conocemos esa longitud de onda de máxima absorción, podemos calcular la energía del campo cristalino, ¿cierto? O si tenemos el ligante, podremos estimar esta energía del campo cristalino y calcular la longitud de onda de absorción. Y si sabemos a qué longitud de onda absorbe, pues podemos saber a qué longitud de onda transmite y por ende podemos conocer su color. Por ejemplo, miremos estos que están aquí. Vean estos que están por acá. Tenemos agua, ¿cierto? Como ligante. ¿De quién? Del cobre, que es el cobre más 2. Y tengo cloro, que es el ligante también del cobre más 2, el ion cloruro. Y vamos a comparar sus posiciones. Vamos a comparar sus posiciones por acá. Voy a borrar esto porque está muy cargado ya. Vean que el ion cloruro está por acá y el agua está por acá. Si ustedes comparan los dos, pues el cloruro sería un ligante de campo débil, ¿cierto? ¿Qué significa campo débil? Que el delta sub cero es más pequeño y este
comparativamente hablando, pues sería un ligante de campo fuerte, ¿sí? Si lo comparamos con este, obviamente, es una comparación entre los dos, o sea que su delta sub cero sería más grande, ¿cierto? Hasta ahí. ¿Se entiende ese pedacito? ¿Qué es campo débil y qué es campo fuerte? ¿Y en qué me afecta a mí a la energía del campo cristalino? Esto es un campo débil, esto es un campo fuerte, ¿cierto? Mayor o menor diferencia energética entre los dos, ¿vale? Y entonces, si ahora lo asociamos a la energía que cada uno de ellos puede absorber, si el delta es menor, vean, aquí relacionenlo con esta ecuación, si el delta es menor es porque su longitud de onda es mayor, ¿cierto? Porque esto es una constante, la velocidad de la luz también es una constante, o sea que si varía esto, es porque tiene que variar la longitud de onda. Es decir, que si tengo un delta más pequeño es porque su longitud de onda es más grande. Si tengo un delta más grande es porque su longitud de onda de absorción es más pequeña, ¿cierto? Porque son inversamente proporcionales. Entonces, miremoslo aquí. El cloruro debería tener un delta más pequeño, el agua debería tener un delta más grande, o sea que la longitud de onda de absorción de este debería tener una mayor longitud de onda aquí y este debería tener una menor longitud de onda, ¿cierto? Y entonces fíjense ustedes, si este absorbe en una mayor longitud de onda, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasaría ahí? Asociémoslo con la rueda del color y asociémoslo con la energía que tienen cada uno de, de esos complejos. Pues comparemos los deltas solamente de manera cualitativa. De manera cualitativa. ¿Cómo podríamos representarlo de manera cualitativa? Pues que el cloro va a absorber longitudes de onda como rojo, amarillo, no sé, y el agua ya menores. ¿Así? Pues precisamente, digamos que nosotros podríamos relacionarlo, ¿cierto? De pronto todavía suena muy confuso. Se los voy a poner de esta manera, que es algo que nosotros hicimos en el laboratorio. Y es que nosotros podríamos detectar o determinar la longitud de onda de máxima absorción utilizando, por ejemplo, un espectrofotómetro ultravioleta visible. Entonces, si lo asociamos con eso del azul de metileno y lo asociamos con lo que ustedes hicieron en el simulador virtual, ¿cierto? Nosotros podemos tener un espectro que va a tener esta forma, ¿cierto? ¿Qué nos indica eso? Que si nosotros tenemos la sustancia, pues ella puede absorber en ciertas longitudes de onda y transmitir en otras longitudes de onda, ¿vale? Entonces, en este caso, fíjense que la longitud de onda de máxima absorción, si nosotros miramos por acá, en este diagrama, es aproximadamente ¿cuánto? 500 nanómetros, porque eso se puede determinar de manera experimental, ¿sí? Estamos hablando de este complejo que está aquí de titanio hexacoordinado con moléculas de agua. Este sería el espectro de absorción de este ion complejo. Entonces, lo que me indica es que su longitud de onda máxima es más o menos 500. Y entonces, precisamente yo les puse esa práctica de laboratorio para que relacionaran las cosas. No es lo mismo la longitud de onda de absorción que la longitud de onda de transmisión, ¿cierto? Entonces, vean que aquí mi compuesto absorbe más o menos por acá, pero igual absorbe en longitudes más o menos alrededor de 500, ¿cierto? Lo que sí no absorbe son longitudes de ¿qué? De 700. Todo está alrededor de ¿qué? De los 500 nanómetros. Entonces, si nosotros venimos acá y miramos la complementariedad del color, en qué absorbe y qué transmite, ¿cierto? Lo que podemos ver es lo siguiente, si absorbe más o menos en 500, es porque está en esta región de acá, ¿cierto? Vean que está más o menos en esta región, ¿listo? Estamos en esta región de por acá. Fíjense que también tiene otro pico por aquí, más o menos, un poco más pequeño,
que corresponde a los 550, o sea que inclusive absorbe hasta casi que por acá, ¿cierto? Entonces, si absorbe por este lado, se debe ver de qué color. Se debe ver por acá, ¿cierto? Que es el complementario a ese color que nosotros tenemos aquí. Entonces, de eso depende. Esta longitud de onda lo que me describe precisamente es la energía del campo cristalino asociado a esa absorción. Entonces, si nosotros, por ejemplo, asumimos que la longitud de onda es 500, podríamos venir aquí, reemplazar esos 500 nanómetros, tener el valor de la constante de Planck, tener el valor de la velocidad de la luz y podríamos calcular la energía de ese campo cristalino. Y podemos de esa manera comparar los diferentes ligantes. ¿Qué es lo que hacen los ligantes? Que los ligantes lo que me afectan es precisamente este delta de absorción que yo tengo acá. Lo pueden o aumentar o lo pueden disminuir. Y entonces voy a tener longitudes de onda de absorción diferentes. Y si son diferentes, pues los colores que voy a tener de esos complejos van a ser pues diferentes también. Entonces, fíjense que este compuesto va a absorber, vean que inclusive aquí lo dice, absorbe más o menos en esta región, ¿cierto? Por acá, entre el verde, un poquito el azul y por aquí un poquito el amarillo, ¿cierto? Vean, absorbe un poquito el amarillo, o sea que absorbe en toda esta región de acá. Entonces, ¿de qué color se va a ver? Pues de la combinación de estos colores que resultan de lo que pueden transmitir, ¿cierto? Absorbe por acá, transmite por acá. Esa es la idea. Y todo depende de qué. De si conocemos esa longitud de onda de máxima absorción, podemos calcular esa energía de campo cristalino, podemos predecir el color, ¿cierto? O si nosotros hacemos cálculos energéticos y sabemos cuál es el delta sub cero, podríamos también de todas maneras predecir, por ejemplo, el color que va a tener el compuesto. Pongámoslo. ¿Cómo lo ponemos por acá? Antes de ir a este. Bueno, no, este ejemplo, esta pregunta me sirve para el mismo concepto. Dice, indique cuál de los siguientes complejos de titanio más 3, presenta la absorción de longitud de onda más corta en el espectro visible. ¿Listo? Entonces digamos que este es mi espectro visible por acá. Queremos ver quién absorbería a una longitud de onda más corta. ¿Listo? Eso es lo que queremos definir. ¿Qué es lo que debemos hacer para poderlos comparar? Vean que el ion metálico es exactamente el mismo para los tres, ¿cierto? Tenemos agua, tenemos etilendiamina y tenemos el ion cloruro. Entonces lo que debemos comparar es la fortaleza o en la serie espectroquímica cuál sería un ligante de campo débil y cuál sería un ligante de campo fuerte. Y entonces en este caso vamos a ir a la serie espectroquímica. Tenemos agua, etilendiamina y cloruro, ¿cierto? Voy a borrar de nuevo acá. Entonces tengo el cloruro por acá, que es un ligante de campo débil. Tengo el agua por acá, que es un ligante intermedio. Y la etilendiamina está por aquí. Es un ligante más fuerte. Entonces, si nosotros comparamos los tres, ¿cierto? Este es un ligante de campo débil. ¿Qué significa ligante de campo débil? Voy de nuevo aquí. Voy a borrar por acá. Un ligante de campo débil significa que es un complejo de alto spin y campo débil significa que su delta sub cero es pequeño, ¿cierto? O sea que entre estos tres, el que tendría el delta sub cero, o sea, la diferencia energética entre estos orbitales más pequeña, sería el ion cloruro. ¿Listo? El agua es el intermedio, y la etilendiamina, como es el ligante de campo más fuerte entre los tres, significa que su delta sub cero, o sea, la energía, la diferencia energética entre estos orbitales que tengo aquí, sería la más grande de los tres. O sea, digamos que este sería el cloro y este sería la etilendiamina. ¿Y qué pasaría con el agua? Pues el agua tendría una diferencia energética intermedia, ¿cierto? Entre estos dos. ¿Qué pasa con esa energía de campo cristalino que lo podemos asociar directamente ¿qué? A la energía de la luz que necesito para excitar los electrones?
entonces a las longitudes de onda que puede absorber mi material. Entonces, mientras más grande sea esto, es porque la longitud de onda es más pequeña, ¿cierto? Porque tienen una relación inversamente proporcional. Más grande el delta, más pequeña la longitud de onda. Entonces, entre estos tres que están ahí, ¿quién tendría la longitud de onda más corta de absorción en el espectro visible? ¿Quién tendría la longitud de onda más corta entre los tres? Pues la etilendiamina, ¿cierto? Porque es el ligante de campo más fuerte, o sea que el delta es el más grande, significa que su longitud de onda de absorción es la más pequeña. Entonces él absorbe en longitudes de onda más pequeñas. ¿Y quién es el que absorbe en longitudes de onda más grandes o más largas? Porque aquí hablamos de una longitud. Pues el ion cloruro, o sea que la absorción de onda de la longitud de este complejo sería la más grande o la más larga. Y el agua, pues tendría que ser un valor intermedio entre estos dos. Y entonces lo que hacemos es, bueno, ya conocemos la longitud de onda, ¿cierto? Podríamos venir acá y si nosotros conociéramos el valor absoluto, si sabemos a qué longitud de onda absorbe, podemos saber a qué longitud de onda transmite y qué color tendría. Eso es lo que significa, ¿sí? Y esa es la relación que les estoy mostrando acá. ¿Sí? Precisamente entre qué? Entre la energía del campo cristalino que depende de quién, depende del ligante que yo tenga y lo puedo asociar a esa longitud de onda y lo puedo asociar al color que transmite, ¿cierto? Entonces, por eso es que este complejo que está por aquí, vean, absorben el rojo por acá, ¿de qué color se ve? Verde. Este complejo absorbe por acá en el amarillo, ¿de qué color se ve? Azul, más o menos, ¿cierto? Este complejo que está por aquí absorbe más o menos en la región del verde, no a una longitud de onda particular, porque recuerden que el espectro lo que nos muestra son bandas, o sea que realmente es una región. O sea que el color complementario también será una región. Entonces aquí absorbe por aquí, se ve este color, aquí absorbe por aquí, se ve este color, por aquí absorbe por aquí, se ve este color. Depende de qué, de esta complementariedad de los colores, ¿vale? Entonces, fíjense que a partir del tipo de ligante, yo puedo estimar la longitud de onda y por ende el color. Entonces, vean que esta es una teoría que me permite predecir el color que tendría un compuesto. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer medidas en un espectrofotómetro ultravioleta visible para determinar precisamente cuál sería ese valor de longitud de onda. ¿Sí? Y entonces yo podría venir acá y calcular la energía del campo cristalino aquí en unidades de kilojoule por mol, que son unidades de energía, ¿cierto? O podría calcular la energía del campo cristalino, que también es muy común en la literatura, simplemente como H y C siempre van a ser una constante, nunca van a cambiar. Entonces, otra manera en que se muestran los libros es que si yo le saco el inverso a la longitud de onda, yo puedo dar también la energía del campo cristalino en unidades de centímetros a la menos uno. Por ejemplo, para este complejo que está por acá, dijimos que la longitud de onda de máxima absorción está en esta región, más o menos 500 nanómetros. Si yo le saco el inverso a esos 500 nanómetros, ¿cierto? Pero pues obviamente esos nanómetros, como se muestra generalmente en la literatura, debo pasarlo a centímetros, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener 500 por 10 a la menos 9 metros a la menos 7 centímetros, 5 por 10 a la menos 5 centímetros. Si alguien tiene ahí su celular a la mano y me ayuda, por favor, a hacer esta división que está por acá, porfa, por favor. ¿Cuánto nos da eso? Uno dividido 5 por 10 a la menos 3, menos 5, perdón, centímetros. Nos da 20.000, muy bien, gracias, nos da 20.000.
O sea que nos da la energía del campo cristalino, nos da 20.000, ¿cierto? Centímetros a la menos uno. Y entonces uno también puede encontrar en la literatura esos deltas calculados como centímetros a la menos uno. Y fíjense que para el titanio más 3 en agua, el dato real es 20.300, porque realmente el valor no es 500, es un poquito diferente a 500, por eso esa diferencia. Pero fíjense que a partir de estos valores del delta, yo puedo saber qué ligantes de campo fuerte y qué ligantes de campo débil. Porque vean que aquí el delta es más grande que acá. ¿Qué significa? Que el agua es un ligante de campo más fuerte que el ion fluoruro, ¿cierto? Porque su delta es más pequeñito. Vean que aquí también podemos comparar el estado de oxidación. Dijimos en una de las reglas que mientras mayor sea el estado de oxidación, mayor es la diferencia. Y vean aquí también. Vean que tenemos el mismo complejo con agua, solamente que el vanadio aquí es más 2 y aquí es más 3. Y fíjense que con más 3 la diferencia energética es más grande que con más 2. Y vean que yo puedo hacer esa relación con todos los demás. Vean que aquí el cromo, el amoníaco y el cianuro son todos ligantes donde el cromo es más 3. Y vean que este es ligante de campo más débil, este intermedio, este sería el ligante de campo más fuerte. ¿Por qué? Porque yo puedo calcular esa energía del campo cristalino conociendo que la longitud de onda de máxima absorción, que se puede determinar de qué manera, de manera experimental. Y de esa manera fue que determinaron qué ligantes son de campo débil y qué ligantes son de campo fuerte, haciendo precisamente esa relación. No sé si queda un poco más claro, vean, lo importante aquí que es esto, que este delta que es la diferencia entre los tres orbitales que están abajo y los dos orbitales que están arriba. La diferencia energética entre estos dos, que resulta de que del desdoblamiento de los orbitales D, que son 5, cuando llegan los ligantes, se desdoblan en estos dos, ¿vale? Que esta diferencia, pues como es una energía, pues depende de la longitud de onda y entonces yo puedo predecir el color. ¿Cómo puedo determinar esa longitud de onda? De manera experimental. Entonces yo puedo hacer cálculos de la energía del campo cristalino. No sé, ¿queda un poco más claro o todavía muy perdidos en la vida? ¿Muy complicado? Sí, más claro. Ah, bueno, gracias. Yes, yes. Entonces, vamos a hacer un último cálculo, un último calculito nada más, que no quiero estresarlos con tanta información hoy, porque puedo dar más información, pero creo que es suficiente por hoy. Vamos a hacer un último cálculo, nada más, ¿vale? Un último cálculo. Y vamos a calcular la energía del campo cristalino, ¿vale? Para este ion complejo. Vean que nosotros ya la calculamos, nos dio alrededor de 20.000, ¿cierto? Centímetros a la menos uno, pero si lo damos en estas unidades. Pero nosotros también podemos darlo en unidades de energía. Y entonces, para poder calcular esa energía del campo cristalino, ¿qué necesito? Necesito la constante de Planck, ¿cierto? Entonces, la constante de Planck, no me acuerdo cuánto es, como 6,64 por 10 a la menos 34 joules joule. Voy a buscarla porque no me acuerdo. O si me ayudan ustedes que son más rápidos ahí con el celular. A mí me atropella esta vaina. Constante de Planck, que no me la sé. Gracias, Luis. Es que no estaba seguro del menos 34. ¿Y las unidades cómo son? 6,63 por 10 a la menos 34. Joule segundo, gracias. Joule segundo, muchas gracias. Listo, Joule segundo. Por la velocidad de la luz. ¿Cuál es la constante de la velocidad de la luz? Si quieren la podemos redondear, como para que no quede como tan, con tantas cifras. Entonces, la velocidad de la luz es aproximadamente 3 por 10 a la 8, ¿no?
metros sobre segundo. Es una constante, ¿cierto? Entonces ya tenemos la constante, la velocidad de la luz y ya tenemos la constante de Planck. ¿Listo? Y tenemos ya la longitud de onda de máxima absorción, ¿cierto? Entonces vamos a asumir que es 500. Entonces fíjense que ya la calculamos de una manera, ese delta en centímetros a la menos uno, lo vamos a calcular en unidades de energía. Entonces aquí tengo nanómetros, ¿sí? Pero fíjense en las unidades, tengo segundos, segundos, se deben cancelar. Debo cancelar los metros, o sea que la longitud de onda la debo poner en metros, o sea que serían 500 por 10 a la menos 9, ¿cierto? Porque un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. O lo que es lo mismo, 5,00 por 10 a la menos 7. Sería exactamente lo mismo, ¿no? 500 por 10 a la menos 9 o 5,00 por 10 a la menos 7. Si nosotros hacemos ese calculito, por favor, ¿cuánto nos daría ese calculito? Que no tengo mi calculadora por acá a la mano, porfa. Entonces, Nicole nos dice que, bueno, segundos con segundos se cancela, este metros con este metro se cancela, o sea que la diferencia energética ahí es 3,97 por 10 a la menos 19 joule. Fíjense que esa diferencia energética es supremamente pequeña, ¿cierto? Menos 19 joules, eso es casi nada, ¿sí? Pero entonces aquí, una aclaración, cuando ustedes hacen el cálculo así de este delta sub cero, solamente lo están haciendo para un ion, nada más. Menos 21, listo, menos 21. Para un solo ion. Es decir, que este es los joule que ustedes tienen que darle a un solo ion de ese de titanio agua, ¿cierto? A uno solo de esos para poder excitar su electrón del, de acá a acá. Pero si yo quiero calcular esa vaina por mol, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer yo para calcular la energía involucrada para un mol? Porque pues yo no tengo solamente un ion, yo tengo varios iones. Tener un solo ion es como difícil. A escala macro, pues yo tengo muchísimos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la energía necesaria para que a escala macro yo pueda ver el color violeta que tiene ese complejo, ¿cierto? ¿Qué hago para calcularlo por mol? Ideas, moachos, ¿qué hago? No sé por qué dudan tanto. Luis, no dude, que tiene razón. El número de Avogadro, recuerden de esa química general que el número de Avogadro es el que me relaciona el mol con el cantidad de partículas. Y entonces aquí siempre será que un mol, como estoy hablando de un ion, ¿cierto? Pues son 6,022 por 10 a la 23 iones, ¿cierto? Porque estoy hablando de un ion. Si fuera molécula, pues sería molécula o átomos. Siempre voy a tener esta relación no va a cambiar. Número de partículas, número de moles. Es decir, que aquí 3,97 por 10 a la menos 21 joule. Entonces, Nicole, ayúdame, porfa. Por cada ion, ¿cierto? La energía que tengo que darle solamente a un ion para excitar su electrón, lo que va a absorber. Ahora lo que necesito es un mol. Entonces aquí voy a poner número de Avogadro aquí arriba, ¿sí o no? 23 iones. Y aquí abajito pues voy a poner un mol. Entonces, ¿qué va a pasar? Iones y iones se nos va a cancelar y nos van a quedar en unidades de joule por cada mol, que era lo que yo les decía hace un rato, ¿cierto? Yo les puse inclusive fue kilojoule por cada mol, ¿cierto? Que es la energía del campo cristalino, la energía que tengo que darle a un mol de la sustancia para que absorba, ¿cierto? Entonces, en este caso,
¿Cuánto me daría? Nos da 239.073. Vamos a dejarlo hasta ahí. Joule por mol, ¿cierto? Esa es la menos 19, entonces sí, esa es la menos 19, listo. O sea, la respuesta inicial, menos 19. Listo, bien. Menos 19, Joule. O sea que significaría que serían 239 kilojoule por cada mol. Esta es la energía del campo cristalino para ese complejo, ¿cierto? 239 kilojoule por cada mol. Tengo que darle esa energía a un mol de la sustancia para poder excitar un mol de electrones desde aquí hasta acá, que sería lo del titanio, ¿cierto? Es la longitud de onda que absorbe, la diferencia energética entre estos dos orbitales que tenemos acá. Entonces, fíjense que por fin en el curso le estamos dando un valor a esa diferencia que hay entre los orbitales y lo podemos hacer. Y la otra manera, como les decía, es simplemente sacando el inverso a la longitud de onda. Y entonces aquí nos dio alrededor de 20.000 centímetros a la menos uno, que es otra manera en la que se pueden comparar las diferentes energías de campo cristalino. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta ahí. Nada más. ¿Qué hora es? 12:42. Creo que es suficiente. Ya nos queda solamente un poquitico. Entonces lo que vamos a hacer el viernes es, yo creo que 30 minutos más de una explicación que nos hace falta, 30, 40 minutos, y vamos a hacer ejercicios aplicando esto, que creo que sí es más fácil en la manera que pueden, digamos que asimilar las características de esta teoría, ¿vale? Y pues serían ejercicios que, como lo que yo preguntaría en el parcial, y ya, ¿listo? Entonces vamos a aplicar esto por allá el día viernes, ¿vale? Entonces nos vemos. Que estén muy bien. Mucho juicio. Porfa, repásense esta vaina. Repasen lo que créanme que no es complicado. Inclusive esto está en las químicas generales. Que le echen una miradita. Se ve complicado con tanto color, pero simplemente es tener en cuenta esto y tener en cuenta este desdoblamiento para un octaédrico. Lo que vamos a hacer la otra semana es el tetraédrico, que es el más común, y el cuadrado planar. Y listo. Y acabamos. Se acabó esta vaina.